Nuevamente bienvenidos, buen día en el Señor. Empezamos este estudio de la primera carta a Timoteo, ¿sí? Estamos en el capítulo 6, hoy vamos a desarrollar el versículo del 11 al 14, siempre enseñándoles versículo tras versículo la Biblia en su contexto original, qué es lo que el autor quería decir a aquellos oyentes que estaban, ¿sí? Déjale nomás, hijita. Entonces, en esta palabra andar, sí, generalmente más conocido como andéis también, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice en la carta a los Romanos, dice, así también andemos en vida nueva, ¿sí? Andemos en vida nueva. Más abajo, ahí en 2 de Corintios, en Romanos 13:13, dice, andemos como de día honestamente. Amén. 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos. 2 de Corintios 10:2 dice, como si anduviésemos según la carne. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no, bueno, ahí continúa, ¿no? Si tú vas a la vida y no satisfazáis los deseos de la carne, dice. 5:25 de Gálatas dice, andemos también en el Espíritu. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Más abajo dice en el 4:5 dice, andad en amor. El 5:15 de Efesios dice, mirad pues como diligencia, cómo andáis. Colosenses 1:10 dice, que andéis como es digno del Señor. 2:6 de Colosenses dice, habéis recibido al Señor, andad en Él. 4:5 de Colosenses dice, andad sabiamente para con los de afuera. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, hermano, que ande desordenadamente. En otras palabras ahí dice, no te metas con los hermanos que andan desordenadamente. Primera de Pedro 4:7 dice, andando en lascivias concupiscencias. Segunda de Pedro 3:11 dice, como no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir. Continúa si tú lees en la Biblia. Primera de Juan 2:6 dice, debe andar como Él anduvo, dice. Debemos andar como Él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo. Segunda de Juan 6 dice que andemos según sus... ¿Están siguiéndome? Que andemos según sus mandamientos. Tercera de Juan 4 dice, y el oír que mis hijos andan en la verdad. Judas 18 dice que andarán según sus malvados deseos. Apocalipsis 3:4 dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. Si tú has notado, ¿sí? La palabra aquí es ¿qué cosa? Andar, ¿sí? El ser humano, el hombre, siempre está en constante movimiento, ¿ya? En la vida del cristiano, Pablo siempre hace esa referencia de que la vida del cristiano es un andar. Es un andar. Por eso dice, andéis como es digno del Señor. Usted ya es cristiano. Si estoy hablando a un cristiano, usted tiene que andar de una manera. ¿Y cuál es esa manera? Una manera de un cristiano. ¿Me entiendes? Si usted no es cristiano, o sea, tiene una manera de andar, una manera que no es de un andar cristiano, para que tú me entiendas, ¿ok? Esta semana me recordaron lo que yo era antes de ser cristiano, ¿sí? O sea, y realmente antes que yo sea cristiano, yo andaba en cosas malas, feas, cosas que hasta me avergonzaría contarles. ¿Me estás entendiendo? Porque era mi naturaleza caída la que hacía que yo ande tras esas cosas, concupiscencias, lascivias, ¿no es cierto? Y es más, yo leía Gálatas 5 y decía, ¿no es cierto? Manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Fornicación, adulterio, lascivia, ¿no? Ira, contienda, o sea, todas esas cosas, ¿sí? Antes de que uno sea cristiano, el ser humano siempre tiende a caminar sobre eso. No busca al Señor, ¿me entiendes? No busca, pero va a misa. No, eso es simplemente religiosidad, ¿te das cuenta? Mi naturaleza de antes era caminar tras esas cosas malas, ¿sí? Tras esas cosas dañinas, tras esas cosas que el hombre en su naturaleza caída busca. ¿Me estás entendiendo? ¿Me entiendes?
Esa era mi naturaleza. Como un cerdo que iba ¿a dónde? ¿Sí? A la suciedad. Es como Jesús dice, ¿no es cierto? No deis perlas a los cerdos, ¿sí? Porque estas, ¿sí? Pueden retornar en mal, ¿no? O sea, si tú pones ahí un pique a lo macho bien bonito con sus tomates bien en florcitas, ¿no? Sus choricitos ahí, su carnecita ahí jugoso, etcétera, y pones ahí basura y pones cosas así sucias, el cerdo ¿dónde va a ir? No va a ir al pique, él va a ir a la basura. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Su naturaleza hace que aquello. Ahora, en la primera carta a Timoteo que estamos estudiando, vámonos a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 10, hoy día vamos a estudiar del 11 al 14, aquí habla del nuevo andar del creyente, del hombre de Dios. ¿Me estás entendiendo? O sea, como cristiano usted tiene que andar tras unas cosas, ¿sí? Pero también como cristiano usted también tiene que aprender a huir de ciertas cosas. ¿Me estás captando la idea? O sea, hermano, o sea, antes de conocer a Cristo, no crean que su pastor era un hombre correcto, recto. He hecho cosas que, como les digo, que hasta me avergüenza recordar. Lo he hecho y no lo voy a recordar y no los voy a decir, porque quizá usted no está preparado para oír aquello. Pero te puedo decir que he hecho cosas aberrantes en mi vida. Pero una vez que he conocido al Señor, sí, ha habido una lucha, una nueva naturaleza entra en uno. Si realmente eres cristiano. Por eso dice, de modo, en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, nueva creación es. Nueva naturaleza eres. Las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron, dice, ¿no es cierto? Y aquí son hechas todas nuevas. Tanto hombre como mujer, sí, quizá más los hombres que las mujeres, han cometido errores. ¿Conforme a qué? A su naturaleza. Por favor, quiero que me entiendan lo que les estoy diciendo, ¿sí? Ahora, quizá otras o otros varones o otras mujeres no han cometido tan hechos vergonzosos, porque no todos están a la misma. Siéntase primero bienaventurado, que el Señor les ha guardado. Amén. Sí, diga, gracias Señor, pero quizá otros han hecho cosas feas, han cometido errores. ¿Por qué? Porque su naturaleza les ha permitido hacer eso. Por eso Pablo les dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, si tú te vas a la primera carta a los Corintios, si no me equivoco, en la primera carta, si no los corrijo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, dice, fíjate de tu Biblia, el 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis, dice el Señor. Aquí está hablando a los creyentes, ¿ya? Corintios, que eran tremendamente carnales. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, ¿qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ¿sí? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran ya ustedes antes, ahora ya no pueden ser eso. ¿Te das cuenta? Antes tú perseguías todas estas cosas, fornicación, adulterio, lascivia, avaricia, ¿no? Antes. Entonces, ahora ya no podemos hacer aquello. Ya no podemos hacer aquello, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una nueva naturaleza. No me distraigas, por favor. Tenemos una nueva naturaleza. ¿Te das cuenta? Una nueva naturaleza. Pero tú dirás, pero yo sigo haciendo aquello. Y dígame que no. Cuando empiezas a ser cristiano, o de la noche a la mañana te vuelves cristiano y te vuelves perfecto, jamás. ¿No es cierto? Pero el Espíritu Santo ya te redarguye. Cuando haces algo malo, ¿sí? Te sientes pues miserable. Así como Pablo decía, vuelvo a repetir, Romanos capítulo 7, versículo 14, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado de muerte? Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y hay una ley, vuelvo a repetir, tantas veces les repito los domingos, hay una ley que me incita, la ley de Dios, que quiero cumplir sus mandamientos. Pero dentro de mí hay otra ley de la mente y de los miembros que me incita a hacer lo que antes hacía. Y esa es la lucha que tenemos cada día desde que nos levantamos. Cada día que lo levantamos. Hermano, cuando usted ve gente ahí, ¿sí? Ebria, borracha, o lo que tú quieras, él está actuando conforme a su naturaleza. ¿Te das cuenta? Conforme a su naturaleza. Muchos, ¿sí? Tienen su naturaleza se ha fortificado, o sea, se ha vuelto fuerte, que son mucho más avezantes que otros. Hay algunos que todavía su conciencia no les permite hacer lo malo. Porque la conciencia es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Las leyes de Dios han sido puestas. Al hombre no necesitas decirle que matar es malo. Él ya tiene en su corazón y en su mente que matar es malo. Entonces, algunos hombres se le traen. ¿Sí? Algunos hombres luchan por su conciencia. Pero la diferencia aquí, ¿sí? Lo que quiero hacerte entender que el creyente, el que se ha vuelto cristiano, ya tiene que empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y tiene que aprender no solo a caminar en los principios del Señor, también tiene que aprender a huir de ciertas cosas. Amén. Y es de lo que se trata los versículos del 11 al 14. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Vamos a ver de corrido lo que vamos a estudiar hoy. El versículo 11 que dice, mas tú, ¿a quién se está refiriendo tú? A Timoteo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Timoteo ya es pastor, es más que pastor, es un delegado apostólico. Mas tú, hombre de Dios, voy a explicar más adelante este término, huye. ¿De qué cosa? De estas cosas. ¿Qué cosas? Ya vamos a estudiar más adelante. Sigue, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí vamos a estudiar hoy. ¿Te das cuenta aquí? Sí, hay un mandato que Pablo le está dando a Timoteo. Recapitulando un poquito el contexto. ¿Te acuerdas que Timoteo fue enviado a Éfeso? ¿Sí? Allá la iglesia se había descarriado. ¿Ok? Se habían alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque falsos maestros habían convertido la iglesia, ¿sí? La religión, para que tú entiendas, en fuente de qué cosa? De ganancia. Todo era plata para ellos. ¿Te das cuenta? Habían roles que todos estaban cometiendo roles que no les correspondían. Las mujeres querían hacer roles de los varones, no se estaba tratando bien a las viudas, no se estaba pagando a los pastores, no se estaba tratando bien a los ancianos. Y te acuerdas de todo lo que pone orden Timoteo y le dice, ¿no es cierto?, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sí, las mujeres deben tener este rol. A las viudas tienes que cuidarlas de esta manera, a las hermanas tienes que tratarles como hermanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más énfasis dentro de esta primera carta habla contra los falsos maestros, ¿sí? Y una palabra que más se repite en esta carta es la piedad, ¿sí? Y aquí nos recomienda que el cristiano debe ejercitar, ¿qué cosa? La piedad, ¿sí? La piedad. Y hemos dicho el anterior domingo que la piedad está más o menos, podemos dividirlo en tres facetas, ¿no es cierto? El amor a Dios, el temor a Dios y el anhelo a Dios. ¿Qué nos corresponde como cristianos? Ejercitarnos para la piedad. Yo no voy a ejercitar por usted. ¿Ok? Yo no puedo hacer. Pablo no le dice, tranquilo Timoteo, yo voy a ejercitar la piedad para que tú crezcas en piedad. No, ejercítate tú para la piedad. En otras palabras, pon en práctica todo lo que estás escuchando. Pon en práctica lo que te estoy mandando. ¿Sí? Es más, ejercitar la piedad incluso a veces se necesita deshacerse de muchos entornos. Si en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, si hay amigos, son personas que están contigo,
que en vez de beneficiarte para ejercitar la piedad, te están poniendo un obstáculo. ¿Qué tienes que hacer? Aún dice la palabra, ¿no es cierto? Si aquel que dice ser hermano, ¿sí?, es una piedra de tropiezo, estoy parafraseando, ¿qué dice? No comas ni siquiera con él. ¿Me entiendes? Quizás tú puedes decir, entonces me voy a quedar sin amigos en el trabajo, sin amigos en el colegio, sin amigos en la universidad, sin amigos. No, aquí está hablando de intimar con aquellos que son piedras de tropiezo o que son aquellos que no te están dejando avanzar. Por eso mismo la Biblia siempre está hablando de no casarse en yugo desigual. ¿Por qué? Porque el varón o la mujer que no sea cristiano no te va a ayudar a ejercitar la piedad. ¿Me estás entendiendo? No te va a ayudar, más bien va a ser un freno para ti. ¿A qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué vas a ganar? Aquí hay tanto que hacer, tenemos que descansar, tenemos que hacer. No, si te casas con un hombre, por decir, no te va a decir, vamos, ¿no es cierto? Iremos ante el Señor, no. Ahora, ¿cómo ejercitas la piedad? O sea, ¿cómo creces en piedad? ¿Cómo? La Biblia te dice, en muchas partes de la Biblia te dicen cómo Dios ejercita la piedad. A ver, supongamos si te vas a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 adelante, si no me equivoco. Añadid a vuestra fe, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de ese versículo? Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, amor. Así puedes ejercitar tú la piedad. ¿Las bienaventuranzas pueden ser un modelo para ejercitar la piedad? Claro que sí. Bienaventurados, ¿no es cierto? Bienaventurados, ¿sí? Los de limpio de corazón. Bienaventurados. Los mansos en espíritu. Eso es ejercitar la piedad. Ejercitar la piedad, ¿cómo lo puedo hacer? También puedo irme a los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, ¿no es cierto? Ejercitaré en aquello. ¿Te das cuenta? Entonces, bienaventurado el varón, dice, ¿no es cierto? El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, ni estuvo, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que medita, se deleita de día y de noche. ¿En qué cosa? En la palabra del Señor. Ahora, eso es ejercitar. Eso nos manda la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza. Esa naturaleza hace que yo aprenda a andar en los principios del Señor, y también me dice que debo huir de ciertas cosas. Porque si me quedo paradito, el pecado que está atrás de mí me va a abrazar y me va a volver a tener en sus brazos. ¿Ok? Me va a tener. En otras palabras, el cristiano no está para afrontar muchas cosas. Por eso, Timoteo es pastor. No solo pastor, es un delegado apostólico. Y en la segunda carta a Timoteo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles y sigue la paz, el amor, la fe. ¿Te das cuenta? Timoteo, o sea, no te enfrentes porque sabes que puedes caer. Y no es que Timoteo no era fuerte, era de tal palo y tal astilla como Pablo, era un hombre fuerte, pero el hombre tiene una lucha que puede hacer que tú caigas. Porque todavía hay una naturaleza en nosotros que quisiéramos erradicar, quisiéramos sacar. Por eso, cuando uno más anhela el cielo, es porque en el cielo no hay eso, no hay pecado. Pero en nosotros hay, en mí hay, en usted hay. Hasta que el día que mueras va a haber una lucha. Por eso te tienes que luchar. Cada día es una lucha. Por eso más adelante Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque hay pelea. Usted sabe que no cree que hay pelea. Ese es el problema de ustedes. Ese es el problema de los creyentes, de la mayoría de los creyentes. Lo que quieren es bienestar, tranquilidad, prosperidad, etc. Eso les hace creer en las iglesias que si tú eres cristiano todos tus problemas se van a terminar. Que si eres cristiano todo va a acabar. En la prerrogativa de Dios puede ser que sí. ¿Usted cree en Dios? Amén. Amén, dice, pero si usted cree en Dios, debería creer también en el diablo. Así es. Y el diablo no está pues para estar sentado, el diablo está para matar, robar y ¿qué? Destruir. Y él va a utilizar, no se va a presentar con su crinche o con sus cuernos, sus ojos rojos, como vemos en las películas, no se te va a presentar así.
Él se te va a presentar a través de las personas. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, contra potestades en las regiones celestes. Él se va a presentar, Él va a utilizar al ser humano para dañarte, para robarte, matarte, para destruir. ¿Cree en Dios? Sí, amén. Cree también en el diablo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en lo que vamos a estudiar hoy, pelea la buena batalla de la fe. Y esta palabra pelea es del griego agonizae, que viene a agonizar, o sea, es una pelea encarnizadora. Ahora, pero voy a pelear, sí, pero también tengo que entender algo, que Dios está conmigo. Y Él no va a permitir que vaya más allá de lo que Dios no le permita hacer al diablo. ¿Me entiendes? Pero por favor, cristiano, entiende, usted está en lucha. Usted está en pelea. Y él va a querer, el enemigo va a querer matar, robar y destruir, va a querer que tú dejes las cosas de Dios, ¿sí? Dejes. Y pueden venir situaciones incluso a tu vida en la cual puedes tú sentirte enojado hasta con Dios. Entonces, Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, y ahora vámonos al estudio que tenemos en la primera carta a Timoteo. Recuerda, el cristiano, la caminar, el andar del cristiano es para huir y para perseguir, ¿ok? Debemos huir de ciertas cosas y perseguir otras cosas. ¿Amén? Amén, eso es amén. Muy bien, vamos al versículo 11. Más dice aquí, tú, oh hombre de Dios. Este término, hombre de Dios, identifica, sí, a este hombre como posición de Dios. Cuando dice hombre de Dios, está diciendo Dios que este hombre me pertenece. ¿Ok? De hecho, todo en el Nuevo Testamento, al único que se le llama hombre de Dios es a Timoteo. No hay otro hombre, o sea, no hay otro creyente o cristiano que se le diga hombre de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era más mencionado este término, hombre de Dios o varón de Dios, que es lo mismo. Por ejemplo, sí, en el Antiguo Testamento a quien se le decía varón de Dios era a Moisés, en 31:1 del Deuteronomio. También se le decía hombre de Dios a Samuel. Escuchen esos nombres, ¿no? Conocen, ¿no es cierto? A Samuel, en 1 Samuel 9:6, también se le decía varón de Dios o hombre de Dios. Al profeta Semaías, en 1 Reyes 12:22, también se le decía, tenía este término de hombre de Dios. A Elías, tú lo conoces, 1 Reyes 17, 18, 24, también se le dice varón de Dios. A Eliseo también se le llama varón de Dios. A David también se le llama varón de Dios, en Nehemías 12, 24, 36. Y también en algún lugar, en Jueces 13, 6 y 8, se describe también al ángel del Señor, en este caso a Cristo preencarnado, como varón de Dios. Pero en el Nuevo Testamento solo hay dos lugares en los cuales este término está. En el que estamos estudiando y en la segunda carta a Timoteo. Si tú te vas a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 14 al 16, voy a leer Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estoy leyendo para que usted entienda el contexto de lo que voy a explicar. Toda la Escritura, dice, o sea, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que, ahí está, ¿qué dice? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este término hombre de Dios en el Nuevo Testamento, ¿sí? Solo está en dos lugares. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11, y segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17. En el contexto que le dice en 2 de Timoteo, capítulo 7, Timoteo tenía que ser un ministro, es un pastor, que tenía que tener la capacidad de redarguir, corregir, instruir, exhortar a la iglesia. Amén. Y a veces la iglesia no quiere escuchar eso. ¿Ok? Si uno quiere y uno asume que esa autoridad, sí,
puesta por Dios, ese pastor, ese obispo, ese anciano, ¿sí? Asume que es un hombre de Dios, tiene que tener el carácter de redarguir, de corregir, de instruir, de, como dice en 2 de Timoteo, de enseñar, de redarguir, de corregir, de instruir en justicia, a fin de que ustedes lleguen a ser varones y mujeres perfectas. ¿Te das cuenta? A veces no le gusta a la iglesia cuando hablo. Y lo hago aquí, lo hago acá. A veces soy muy diferente cuando hablo fuera del púlpito. Pero cuando estoy en el púlpito tengo que redarguir, tengo que corregir, tengo que enseñar, tengo que instruir. Así te duela escuchar algo. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios ha establecido una autoridad y trato de ser fiel a esa posición que Dios me da. Por eso cuando, por ejemplo, ayer hablé con José y le decía, tú tienes que venir a la iglesia con el entendido de que tú, cuando escuches una prédica, entender que Dios te está hablando en función a tu circunstancia que estás pasando. Incluso ni siquiera nadie sabe. Pero ven con esa situación. Señor, tengo un problema, quizá nadie sabe, y sé que el Señor me va a responder a través de la enseñanza. Amén. No es simplemente seguir estudiando la primera carta. No, Dios sabe, mueve todos los tiempos, las situaciones. Ven con esa expectativa. Ven con decir, Señor, ¿qué tienes para decirme hoy? Amén. Y si me va a doler, que me duela. Porque eso dice, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir. ¿Me entiendes? Cierto, Señor, estoy mal. En ese contexto, entonces, Timoteo es llamado varón de Dios, o sea, hombre de Dios. Él es un ministro puesto por Dios y le está diciendo Timoteo, ¿sí? Toda la palabra es inspirada por Dios, o sea, todo lo que vas a enseñar, por eso en el contexto del versículo 14, si tú lees, ¿sí? Todo lo que has aprendido de mí, esto enseña, esto predica. Tú tienes la autoridad de enseñar, de redarguir, corregir, instruir, a fin de que el que te está oyendo, ¿sí?, esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Si hay alguien que se está saliendo del camino, corrígelo. Redargúyelo. ¿Ok? Redargúyelo, Timoteo. Esa es tu labor. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de Dios. Ahora, quizá esta enseñanza no solo es para los pastores, también es para la grey. Porque también en toda la Biblia nos dice que todo cristiano debe seguir la justicia, la paz, el amor, ¿no es cierto? También involucra a todos. Entonces, este título que es honorífico, esta palabra hombre de Dios, ¿sí?, tiene una responsabilidad, o se da la responsabilidad a aquellos que predican la palabra. ¿Ok? Aquellos que proclaman la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ok, ahora, ¿cómo nosotros, Pablo aquí le va a decir a Timoteo, cómo debe comportarse un hombre de Dios? O una mujer de Dios, voy a volver a repetirla, así no crea que porque usted es mujer, dice, para mí no es esta enseñanza. En Dios dice, no hay hombre ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni escita, ¿sí? Todos somos hijos de Dios, todos tenemos el mismo espíritu. Ahora, hombre y mujer somos diferentes en roles, ¿sí? Pero todos somos hijos de Dios, nadie es más que otro. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando digo, ¿cómo debe comportarse un hombre de Dios? También estoy diciendo cómo debe comportarse una mujer de Dios. ¿Ok? Entonces para ti también esta enseñanza. Y Pablo va a enumerar 4 características que distinguen al fiel hombre de Dios. 4 características. ¿Cómo reconocemos que es un hombre de Dios o una mujer de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo reconocemos aquello? Y una de las primeras características para conocer que es un hombre de Dios o una mujer de Dios, ¿sí? A un hombre de Dios se le conoce por las cosas de las cuales huye. A un hombre de Dios se le conoce por las cosas de las cuales huye. Fíjate el versículo 11, la primera parte. ¿Estamos? Amén. Dice, mas tú, dice, más tú, ¿qué implica? Mas tú contrasta tajantemente a Timoteo, ¿con quién es?
con los falsos maestros. ¿Te acuerdas de los versículos anteriores? Está hablando de los falsos maestros, de ese mal ejemplo de estos pastores, de ese mal ejemplo que de alguna manera cuyas motivaciones eran pecaminosas e indignas, ¿no es cierto? Sí, y les habla de la raíz de todos los males, que era, ¿qué cosa? El amor al dinero, y eso te daba muchos frutos, ¿te acuerdas? Y está mostrando aquí Pablo ese contraste con aquellos. Mas tú, le está diciendo, o sea, tú no eres como estos, no vas a dar mal ejemplo como estos falsos maestros o estos falsos pastores. Mas tú, le dice, y esto, dice, ¿te acuerdas? ¿Ves una palabrita ahí? ¿No es cierto? No está puesto no. Esta palabrita indica una intensidad de ruego de Pablo. O sea, va a decir, está intensificando lo que le quiere decir a Pablo. Mas tú, voy a hacer de cuenta que Timoteo está ahí, ¿ya? Ahí el Álvaro va a ser mi ejemplo de Timoteo. Mas tú, así le está diciendo, ¿sí? O sea, te ruego, ¿sí? Mas tú, Timoteo, se le conoce a un hombre de Dios por las cosas que huye. No es cobarde. Se tiene que aprender a huir en ciertas cosas. Mejor me escapo, porque si no, voy a caer. ¿No? Ser valientes. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en uno, ¿sí? No se va a acercar a ese lugar donde sabes que vas a caer. Eso me ha pasado muchas veces. Si uno fuera, por decirte, adicto a la bebida, ¿sí? Y te arrepientes, o sea, quieres cambiar tu vida, tienes una nueva naturaleza, hay una lucha que dice, no, prefiero darme la vuelta. ¿Por qué? Porque sabes que vas a caer. Por eso, un hombre de Dios, se le conoce a un hombre de Dios por las cosas que huye. Por eso Pablo dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué cosas? Según el contexto, ¿sí? El amor al dinero, que es raíz de todos los males, y ese amor, esa raíz de todos los males, tiene sus frutos, como expliqué el día domingo, ¿sí? Ahora, la Biblia también me dice que debo huir yo, dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6:18, debe huir, dice, 1 Corintios 6:18, vamos a 1 Corintios 6:18, para que no digan que yo solo estoy diciendo lo que yo tengo. 6:18, huid, ¿de qué dice? Ahí está en la Biblia. Hombre de Dios, huye ¿de qué? ¿De qué dice? De la fornicación, huid de la fornicación. Versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿A quién les está diciendo que deben huir de la fornicación? A los creyentes. Fornicación, del griego porneia, de ahí deriva la palabra pornografía. ¿Ok? Le está diciendo al cristiano, en todo el contexto, cuando hemos estudiado primera carta a los Corintios, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y le está diciendo al creyente, huid de la fornicación. También en 1 Corintios, ahí mismo, en el capítulo 10, versículo 14, dice, por tanto, amados míos, huid de ¿qué cosa? De la idolatría, que también puede ser avaricia. Al cristiano le dice, ¿no es cierto o no? Un avaro es un idólatra. ¿Sí? Es un idólatra. Huid también de la idolatría. Y al mismo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, que si Dios quiere vamos a estudiar, si Dios así lo permite, en el capítulo 2, versículo 22 de la segunda carta a Timoteo, ¿qué le dice? Huye también, dice a Timoteo, ¿de qué cosa? De las pasiones juveniles. Ahora, Timoteo no era un jovenzuelo de 18 años, de 20 años. Timoteo era un joven de 30 a 40 años. Como varón tenía luchas en la sexualidad. Como todo varón. ¿Me entiendes? Ya Pablo instruye en la primera carta. Si uno no puede realmente pagar ese juego, cásate, al final de cuentas. La mejor opción, si no tienes don de abstinencia, es casándote. ¿No es cierto?
Porque hay una necesidad biológica de ahí, ¿sí? Pero también Timoteo es pastor, es un delegado apostólico, y sin embargo le está diciendo, no, tú ya eres pastor, no tienes por qué, ya. Como José, ¿te acuerdas en Génesis? ¿Sí? La mujer quería poseerle a José, sí, se desnudó la mujer, ¿y qué hizo José? Ah, yo amo a Dios. No, zafó, en otras palabras, escapó, huyó, ¿me entiendes? Quizá los amigos hubieran dicho, pues, ¿cómo? Pues si era la mujer de Potifar, era bella, hermosa esta mujer, porque los reyes no tenían pues mujeres feas. ¿Me entiendes qué hizo José? Escapó. Entonces, el andar de un cristiano no solo implica saber huir, sino también perseguir algunas cosas. Huye de estas cosas, huye del pecado sexual, huye de la idolatría, huye de las pasiones juveniles. Y si tú buscas la palabra huir, seguramente te va a aparecer de otras cosas más. Huye de muchas cosas. Eso debe hacer ¿quién? El creyente. ¿Me entiendes? El creyente. Pero también, el creyente, no solo tiene que tener la capacidad de huir, sino también al creyente, al hombre de Dios se lo conoce, esta es la segunda parte, esta es la segunda característica, a un hombre de Dios se le conoce por lo que él sigue. Oye, este hombre sigue estas cosas. Yo veo, ¿sí? A veces uno dice, no, quisiera ser líder en la iglesia. Muy bien. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice la Biblia? Buena cosa desea, ¿no es cierto o no? Buena cosa, está bien. Pero tiene que tener algunas cualidades, algunas características. Tiene que tenerlas, tienes que poseerlas. No es nomás querer. ¿Quiénes van a confirmar ese deseo? La iglesia. Les he enseñado. La iglesia dirá, este varón, ¿sí? No solo sabe huir de las pasiones juveniles, no solo sabe huir de la idolatría o de la avaricia, no solo sabe huir del pecado sexual, ¿sí? Sino que este varón sigue. Es un hombre de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue, ¿qué cosa? Y ahí da una lista de 4 virtudes. ¿Qué sigue? La justicia, la piedad. ¿Qué más? Versículo, vamos al texto que estamos aprendiendo. Sigue, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Ok? Ahí en 2 de Timoteo 2, para enlazar después el estudio, en 2 de Timoteo 2, 22, lo que habíamos leído antes, que dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Timoteo, no solo huyas de las pasiones juveniles, sino seguí la justicia, la fe, el amor y la paz con aquellos que siguen también. ¿Te has dado cuenta? Yo me voy a entonces vincular con alguien, ¿sí? Voy a intimar con alguien que me ayude a seguir estas cosas. Porque el que anda con sabios, ¿qué dice la Biblia? Sabio será. Y el que anda con necios será quebrantado. No vas a dejar de ser mi amigo. Yo tengo amigos, colegios, así. No son cristianos. Pero sé con quién tengo que intimar. Intimar, ¿saben lo que significa? ¿No es cierto? Tener una relación más estrecha. Sé con quién. Porque este me ayuda a crecer. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo en la segunda carta. Con los que invocan tu nombre. Con estos caminar, Timoteo. ¿Estás entendiendo el mensaje? Amén. Entonces, un hombre de Dios no solo se reconoce por las cosas que huye, sino por las que persigue. El cristiano debe huir y perseguir. Esa es su labor. Sigo estas cosas, ando en estas cosas y huyo de estas cosas. Huyo. Y Pablo le dice, un hombre de Dios, sí, se le conoce por las cosas que persigue. ¿Qué cosas persigue? La justicia. ¿Qué es la justicia? Acá. No está hablando aquí de esa justicia que te lleva a la salvación. ¿Qué? No te está hablando. Te está hablando aquí, en el griego, dikainosune,
hacer lo que es correcto con relación a Dios y al hombre. Eso es la justicia. O sea, tratar de ser lo más justo que puedas. La justicia que Pablo aquí está describiendo, vuelvo a repetir, no es para salvación. Porque cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, su justicia impartida o imputada, no, nos es dada. ¿No es cierto? Nos es dada, ya. Somos declarados justos. Pero aquí está hablando de esa justicia, de hacer lo correcto con relación a Dios y al hombre. ¿Te das cuenta? Hacer lo correcto es difícil. Un poquito para descansar mi tonalidad, porque a veces hablo fuerte. Esta semana, ¿sabes? Estaba ahí, como ya estoy volviendo a trabajar en taller, de 8, no de 8 a 8, ya mi cuerpito ya no da de 8 a 8, ¿sí? Cuando era joven sí trabajaba. 24/7, como decimos, ¿no? Ahora ya mi cuerpo ya no da, ¿sí? Y siempre está en la página de Facebook donde están los joyeros internacionales. ¿Por qué? Porque aprendo cosas técnicas o algunas cosas. Y se apareció ahí una nota y decía, señor Marcos Sarabia, dice, ¿no? Sí, por Messenger. Dígame, le digo, ¿no? Mire, somos una empresa internacional, etcétera, etcétera, que proveemos capital a los de este rubro. Y yo dije, claro, y yo, curioso, estoy entrando y le estoy preguntando, dígame, ¿qué consiste aquello, no? ¿De qué país? Pero les recordaré que yo soy de Bolivia, le digo, ¿no? Y ahí me dices, sí, tenemos oficinas en Bolivia, pero quiero serle sincero con usted. No sé si será verdad, no sé, solo te estoy diciendo lo que me pasó, ¿sí? Es decir, mire, pues voy a ser directo, nosotros hacemos lavado de dinero y podemos inyectarle dinero a su empresa, porque ahí tengo mi foto del taller, ¿sí? ¿No? Lavado de dinero, ¿no? Y ahí habla de un monto de $500,000. No sé si será verdad, no sé, pero yo sé, o sea, a través de lo que he trabajado años en este rubro, que la mayoría de mis colegas en este rubro hacen eso, ¿sí? Porque es una de las ramas donde, por ejemplo, un brillante, un macicito de 5 milímetros puede valer $20,000, ¿sí? Un gramo de oro cuesta 400 bolivianos, oro puro, ¿sí? Un kilo de macicito, o sea, manejan. Yo sé que manejan mucho, pero tienen joyerías y no les interesa si venden o dejan de vender, y si llenan, pues sus alquileres que tienen en las tiendas de joyería son arriba de $1,000, $2,000 mes, no estamos hablando de así, sé, me consta en ese sentido. Entonces ese rato me escribe y me dice, podríamos inyectar, pero yo le diré, le soy sincero, hoy hay una lucha, aunque usted no crea. Señorita, va a disculpar si trato de ser lo más honesto posible en mi vida. ¿Conoce pero el asunto del lavado de dinero? Bueno, sí he escuchado, pero a lo mucho que he lavado ha sido en mi ropa. Cuando me va a disculpar, señorita, sí trato de ser lo más correcto posible, ¿no? Sí, y me dio miedo, me dio temor, ¿no? En el sentido de aquello. O sea, pero si eso me hubieran dicho antes de ser cristiano, señorita, no me meto, dígame nomás, no importa. O sea, seguramente dónde le busco, qué tengo que hacer, o mándeme los requisitos, no sé. Quizá yo creo que hubiera caído en esa situación, pero hay una lucha, ¿te das cuenta? Hay una lucha. Entonces, pero uno tiene que aprender a crecer ¿en qué? En justicia, tratar de hacer lo más correcto posible, no solo ante Dios, sino ante el hombre. Muchas veces vas a fracasar, te diré eso, ¿sí? Pero el Señor te va a redarguir, te vas a sentir así, miserable. ¿Me entiendes? Y aún a veces la necesidad hace que cometas errores. Pero siempre el Señor te está redarguyendo. Y dice, miserable de mí, como siempre digo. Entonces, eso dice Pablo a Timoteo. Timoteo ya era pastor, delegado apostólico. Le está diciendo, Timoteo, tú desde niño has aprendido las Santas Escrituras. Desde niño has recibido, ¿no? De tu abuela, de tu madre. O sea, pero aún así eso no deja de que tú luches. Y le está diciendo, crece, ¿sí? Persigue, huir de estas cosas, pero tú seguí persiguiendo esto constantemente, ¿sí? Persigue ¿qué cosa? La justicia. Persigue la piedad. Ya hemos hablado mucho de piedad y sería repetir mucho, ¿no es cierto? Persigue la piedad, la devoción a Dios, la reverencia a Dios, ese corazón que adora a Dios, eso es la piedad, eusebia, del griego eusebia, reverencia. El amor a Dios, el temor a Dios, el anhelo por las cosas de Dios. Crece en eso, Timoteo. Tú eres un cristiano y debes perseguir aquello. Y vuelvo a repetir, ¿y cómo hago eso?
las bienaventuranzas, ahí está Gálatas, ahí está los frutos del Espíritu, ahí está segunda de Pedro 1, ¿sí? Añadir, cada día. Dice que vas a fracasar, pero ¿qué dice la Biblia? 7 veces cae el justo, ¿sí? Y las 7 veces se levanta. Vas a fracasar. Y tienes preparado, porque cuando fracases, los de tu entorno, familia, amigos, incluso los propios creyentes, si usted es así, te van a echar en cara así. Aguantártela. Por eso más adelante Pablo le va a decir a Timoteo, ¿sí? Guarda estos mandamientos sin mancha y sin mancha y sin, a ver, todavía hay un versículo, sin mácula ni reprensión, o sea, que nadie te acuse. Pero lo vamos a estudiar más adelante. Ok, entonces un hombre no solo se conoce por las cosas que huye, sino por las cosas que persigue. Y también le dice, ¿no? Sigue no solo la justicia, la piedad, sino también la fe. Crece en la fe, persigue la fe, y aquí la fe implica es simplemente esa confianza en Dios en todas las cosas. Cada día debes crecer en fe. O sea, confiar en Dios implica lealtad al Señor, confiar en su poder, en su propósito, en su plan, en su provisión, en su promesa. O sea, eso es crecer en fe, perseguir en fe. O sea, vivir confiado de que Dios, ¿sí?, es el Rey soberano que está guiando tus pasos. Si no tienes para comer un día, por decirte, no tienes, y tú quieres crecer en fe, ¿sí? La fe es la mano que recibe de Dios. Dice, no, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Crecer en fe, decir, Señor, yo sé que tú vas a proveer. No sé cómo. No esperes un manjar ahí. O sea, Dios te va a dar un huevo y un arroz. Estoy poniendo un ejemplo para que tú me entiendas. Pero dependo de ti, Señor. Crezco en fe, tu provisión. Ayer cuando tenemos una charla muy linda con José, le decía eso. Tengo el plan A, el plan B, el plan C y el plan D. El plan A y el plan B, mi hijo se lo toma, y si no da el resultado del plan A y el B, yo tomo el C. Y si no da el C, bueno, me lo agarro el D, le dije, ¿no? Él solo entiende lo que le estoy hablando. ¿Sí? Pero tengo confianza en Dios, que Dios va a hacer que se dé el plan A que estamos trazando. Usted no sabe de lo que estoy hablando. ¿Me estás entendiendo? Pero le estoy diciendo, esa es mi confianza en Dios. O sea, quiero crecer en fe. Quiero decir, Señor, yo sé que tú vas a cumplir. Tú eres tan fiel conmigo, ¿sí?, que no merezco, le decía. No sé por qué será Dios así conmigo, tan fiel es conmigo, que ni siquiera merezco que Dios sea fiel conmigo, pero Dios es fiel a su palabra. ¿Ok? Crecer en fe, entonces, crecer en esa confianza. Esa confianza de que Dios me va a proveer, que Dios me cuida cada día, pase a circunstancias adversas, sé que Dios me está cuidando. Eso es crecer en fe, de eso está hablando aquí. No solo crecer en justicia y piedad, sino en fe. Y siempre se relaciona Pablo con la fe y el amor. En el amor, crezco en el amor. ¿Es fácil amar a Dios? Sí, no, porque no lo ves. Aunque tus hechos demuestran que a veces ni siquiera lo amas. Porque si lo amaras, cumplieras los primeros 5 mandamientos que Dios ha dado. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? No te harás dioses falsos, o sea, amarás lo que Dios te dice en tu palabra. Si amaras a Dios, como dice en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cómo demuestro que yo amo a Dios? Jesús, ¿qué les decía? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo yo le demuestro que amo a Dios? Como pastor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. 3 veces, ¿no? Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Pastorea mis ovejas. Corderitos, ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Cómo muestro mi amor a Dios como pastor? Pastoreándoles a ustedes. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Cómo usted muestra el amor a Dios? ¿Me amas? Dice el Señor a sus discípulos. Guardad mis mandamientos. ¿Cómo demuestro mi amor a Dios? ¿Qué dice? No me acuerdo si es en la primera o en la segunda carta a los Corintios. Ojo que no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, Dios ha preparado para los que le aman. O sea, espero en Dios sus promesas. Amén. Ahí muestro que lo amo a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, cuando se habla de amor, aquí el amor está hablando de ese amor de voluntad y elección.
ese amor ágape en griego, amor ágape, ese amor incondicional que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree. O sea, usted tiene que creer en ese amor, crecer en aquello. Amén. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Así es. Bueno, a un principio es, te amo, me amas, ¿sí? ¿No? Se va el sentimiento, por eso es enamoramiento, ¿no? Miente. No, mentirosos son los enamoramientos, ¿sí? Me gusta tu nariz chueca, mentira, de aquí a unos años le vas a decir, eres un loro feo, así va a ser. De ahí viene pues enamoramiento. O sea, todo te gusta cuando te enamoras, lo que comes, el olor de los pies, lo que botas tus medias, todo. Pero una vez que pase eso vas a ver si realmente me va a gustar. ¿Te das cuenta? De ahí viene esa palabra, y no estoy siendo chiste, ¿verdad? Enamoramiento, ¿sí? Miento. Pero el amor verdadero del que habla, del cual debemos crecer, es ese amor de 1 Corintios 14, capítulo 13, ¿sí? El amor todo lo espera. Todo lo soporta, a veces es difícil. ¿Me entiendes? Todo lo cree. Yo creo que mi esposa me ha amado tanto que creía que yo iba a cambiar alguna vez. Amén. Y ella ha crecido en aquello. Ahora eso es duro. Pero creció. ¿Sí? Creció en su fe. Amén. En su fe. Y gracias digo yo, porque había alguien que oraba por mí. Amén. ¿Te das cuenta? Pero aquí el cristiano le está diciendo, Timoteo, no solo crezcas en justicia, en piedad, en fe, sino también en amor. Es fácil amar a Dios, es fácil amar al prójimo. Lo difícil, ¿saben qué es? Amar a los enemigos. Pero la Biblia dice, amen también a vuestros enemigos. Porque ¿qué razón tienen de amar a aquellos que te aman? No hay. ¿No es tan difícil o no? Oye, esa es la lucha que tenemos todos los cristianos. Pero cada día tengo que crecer en el amor. Amaré más, ¿sí? Paciencia, dice. Oye, esa palabra upomoné en el griego significa permanecer debajo. O sea, paciencia. Y aquí habla más o menos esa paciencia de mártir, que dará su vida si es necesario por causa de Cristo. La paciencia es fundamental. Ahí me falta, creo, a veces. La paciencia, especialmente con el gobierno, así, con las cosas que se escuchan, las injusticias, ¿no? Parece que me falta luchar, soy honesto. No me gustan las injusticias así que cuando veo. ¿Ya? Y es una paciencia a veces con las personas mismas que no hacen lo que debes hacer, pero debo crecer en paciencia, ¿sí? Ahora, nunca pidas paciencia a Dios, Señor, dame paciencia, no, jamás, porque ¿qué dice Santiago? ¿Sí? Si pides tu paciencia, Dios te va a mandar tribulación, ¿sí? Porque la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. O sea, mejor, Señor, no me mates, o sea, voy a crecer en paciencia. En mansedumbre es bondad, significa bondad. Creceré cada día en bondad. Cada día creceré en bondad. Muy bien. Entonces, al hombre de Dios no solo se conoce por lo que huye, sino también por lo que persigue. Pero también se le conoce, al hombre de Dios, se lo conoce por lo que él pelea. Versículo 12, ¿qué dice? Vamos a la Biblia. Muy bien. Versículo 12, ¿qué dice? Pelea. Esta palabrita pelea, como les dije anteriormente, ¿sí? Pelea es esa palabra agonizae en griego, o sea, pelea hasta agonizar. Pelea la buena batalla de la fe. El ser cristiano, hijitos, es una pelea. Y es una pelea, ¿cómo dice? Encarnizadora, ¿está bien? Es una pelea dura. Por eso utiliza esa palabra agonizae en griego, hasta agonizar. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo en su última carta, antes de morir, en su epitafio? He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene para mí y para los que aman su venida. Entonces, un cristiano está pues para pelear. No, cada día el creyente pelea. ¿Con qué? Con la carne. ¿O no? La carne. Los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida,
los deseos de la carne, cada día uno pelea con eso. Por eso Pablo se disciplinaba fuertemente, ¿no es cierto? Pongo mi cuerpo en servidumbre, o sea, se disciplinaba a tal punto porque él también tenía sus luchas como hombre. Entonces, todo creyente tiene que pelear contra la carne. Porque nuestra naturaleza caída, que quisiéramos sacarlo, sigue ahí. Sigue ahí. Y si tú lo alimentas más a esta naturaleza caída, más fuerte va a ser. Si tú lo alimentas más a la nueva naturaleza, más fuerte va a ser. ¿Te das cuenta? Hay una pelea en nosotros. Entonces todos los días, pelea le está haciendo Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Pelea, sí, con la carne. Está ahí. Se quiere jalar. Claro, hay otros que se tiran de cabeza, como decimos, ¿no es cierto? Y pelean. Estoy hablando de cristianos, está hablando a cristianos. Pelea con la carne. No solo con la carne. Efesios 6 que habla de la pelea. Contra Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra principados. Satanás es, ¿sabes qué es? ¿Crees en Dios? Sí, vuelve a decir, ¿no? Pero crees también puedes en Satanás. ¿Y sabes qué? Satanás tiene una ventaja. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Ahí está. Sus demonios, ahí está. ¿Crees en Dios? Tendrías que creer en demonios también. ¿Sí o no? Y los demonios no están ahí de vacaciones, en Hawái. No están. Están buscando ahí, porque saben su hora y el día. Por eso ¿no? Se atormentaban cuando veían a Jesús, ¿no es cierto? Has venido, ¿no? Ya saben. Hay algunos que están, según la Biblia, algunos están ya encarcelados. Hay algunos que están ahí, caminando, huestes de maldad, ¿sí? Vuelvo a repetir, Satanás no se te va a presentar así con cuernos, ojos brillosos. Es más, ¿sabes cómo se presenta Satanás según la Biblia? Como ángel de luz. Con esos pastores, esos ministros que te hablan del amor, de la piedad, tienen cara de piedad, dice, de buenas gentes. No importa, haz nomás, tranquilo. El cuerpo para nada ya aprovecha. Han convertido la gracia, Judas le dice, en libertinaje. Seguí nomás, no. Hay una pelea, sí, contra la carne, contra Satanás. Peleamos contra la oposición del mundo y de aquellos que habitan en ese mundo, que no han abrazado la verdad, que no han abrazado a Dios. Por eso aún la Biblia que dice, los enemigos serán los de tu casa. O sea, la pelea es real, hermanos, la pelea es real. Por eso Pablo siempre dijo, y siempre lo ha dicho, a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino de Dios. O sea, es más, va a hablarle a Timoteo en la segunda carta y le va a decir lo que es ser un soldado de Cristo. ¿Te acuerdas? En 2 Timoteo capítulo 2, tú pues como buen soldado de Cristo, sufre penalidades. Es más, Cristo dijo, cuando le estaba siguiendo una multitud, ¿qué les dijo? Se dio la vuelta y les dijo, ¿ustedes quieren seguirme? ¿Sí? Aquel que quiera seguirme, tome ese cruz en pos de mí. O sea, el ser cristiano es para que lleves aún tu cruz. ¿Cuál puede ser tu cruz? Puede ser una enfermedad, el esposo, puede ser una circunstancia, la economía, que a veces no te permite. ¿Me entiendes? Pero hasta que se cumpla la función de ese aguijón, Dios lo va a quitar. Pues tiene una función para crecer tu carácter, para moldear, crecer tu paciencia, tu longanimidad, qué sé yo, estoy hablando según la Biblia. Entonces, la pelea está ahí. Es más, Pablo estaba consciente de aquello. Por eso, ¿te acuerdas que en Hechos 20, cuando estudiamos, y ahí exhortaba a que todos debemos cuidarnos? Todos debemos cuidarnos. Uno tiene que cuidarse. Entonces Pablo le dice, sí, se le conoce a un hombre de Dios por lo que vemos, por lo que pelea. Mas tú, hombre de Dios, dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, le está diciendo. No le está diciendo, sé salvo. Si no le está diciendo, tú ya tienes vida, sí, y tienes vida en abundancia. O sea, tu nueva naturaleza hace que tengas vida eterna. ¿Por qué? Porque quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo ya ha sido condenado. No se me distraiga.
Si alguien dice, ¿pero qué es la vida eterna, pastor? ¿Qué dice la Biblia? Y esta es la vida eterna, dice, ¿no? Que conozcas al Señor, ¿no es cierto? Esto está en el Evangelio de Juan, ¿sí? Es que conozcas al Señor. Entonces, pelea la buena batalla de la fe. Buena, ¿qué significa buena? Noble, excelente, ¿sí? Batalla está hablando del conflicto espiritual. Pelea la buena batalla de la fe. Ahora, aquí de la fe ya no está hablando de esa fe que hablé hace rato, de esa fe subjetiva, de esa confianza a Dios, sino aquí está hablando ya de esa fe, o sea, de la palabra de Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, pelea la buena batalla de la fe. O sea, pelea todo lo que está en la palabra del Señor. Todos sus principios, mandamientos. Pelea. Si ahí te dice que tú tienes que hacer esto, hazlo, pelealo. Es difícil. A veces siento que yo nomás entiendo, pero aquí está hablando de esa pelea, ¿sí? Por eso en Judas 3 dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Te lo voy a leer para que sepas de una vez qué es la vida eterna. Hay en Juan 17.3. Juan 17.3, poquito, tengo tiempo todavía, no se me canse. 7.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Amén. Amén. Esa es la vida eterna. Seguimos al texto de 1 Timoteo 6. Vamos a continuar el versículo 12. Pelea, ¿sí? O sea, agoniza hasta pelear. Hay una batalla que pelear, ¿sí? De la fe. Echa mano de la vida eterna. Tú ya eres eterno, hijo. Todo ser humano tiene un principio y no tiene fin. La Biblia, ¿qué dice? Los que somos de Cristo tenemos la vida, o sea, la vida eterna, en el cielo. Amén. Los que no son de Cristo también tienen vida eterna, pero en el infierno. No es como otros creen. Claro, muerte eterna, la segunda muerte. No es como otros creen que uno muere y ahí desapareció. No pasa nada. Me gustaría que sea así, por mis hijos. Les prometo. Me gustaría. ¿O no le gustaría a usted? ¿No es cierto? Y si no fuera así, entonces, como dice en Corintios, ¿no? Si nos resucitásemos, si Cristo nos resucitó y nosotros que somos de Cristo tampoco vamos a resucitar algún día, vana es nuestra fe. Así que, dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, si no hay un infierno, o sea, me gustaría que no haya, de verdad, o sea, en el sentido que muchas veces. Pero sé que si voy a ir al cielo, ¿sí? No me voy a acordar de mis seres queridos. Más bien voy a reconocer que ellos merecen estar ahí. ¿Sí? Mis ojos, dice, van a ser, mis lágrimas de mis ojos van a ser secados. No me acordaré de aquello. No voy a ver en tristeza y en dolor. Ya mira, yo nomás. Porque voy a reconocer. Ya voy a tener otra mente, ¿sí? Ya, mi mente finita ahorita es difícil de entender aquello, ¿ya? Pero si tienes al Hijo, tienes la vida, dice. Si no tienes al Hijo, ya has sido condenado. ¿Dónde? Al infierno, pues. Ya yo no creo en eso. Bueno, el día que mueras, en fracción de segundos, ¿sí? El ateo va a creer en Dios. Y si no hay, qué bueno para ti, ¿o no? Y si hay... ¿De qué habló más Jesús? ¿Del infierno o del cielo? Del infierno. 176 referencias del infierno. Y Jesús siempre dijo, es un crujir de dientes, donde el gusano no muere. Es un tormento eterno. ¿Sí? Es así el infierno. Ahora, usted no vaya al Señor por miedo al infierno, ¿no? Usted vaya a Dios por querer glorificarlo a Él, por amarlo a Él. El no ir al infierno es una consecuencia de creer en Cristo, nada más. Así que yo prefiero creer que hay un cielo, ¿sí? Prefiero creer. Y voy al cielo no por ser pastor. Voy a ir al cielo no porque hago cosas correctas, porque no las hago, no lo hacemos siempre. Voy a ir al cielo porque Cristo tomó mi lugar, porque Él pagó todos mis pecados. Porque por gracia somos salvos, ¿sí?
Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, no porque yo venda la iglesia y dé a los pobres, o porque haga una iglesia, o porque venda mi casa y le dé aquí a la iglesia, voy a ir al cielo. No dice la Biblia, no por obras para que nadie se glorie. Es un don de Dios. Solo tengo que reconocer al Señor como mi Señor y Salvador. Que yo merezco la muerte por los pecados. Pero hay alguien que pagó por mí, que cumplió ese pago por mí. Amén. Entonces pelea la buena batalla de la fe, le está diciendo, echa mano de la vida eterna, que sigue en el versículo 12, a la cual asimismo fuisteis llamados, ¿sí? Aquí habla de un verdadero llamado. Si Dios te ha llamado con un llamado eficaz, ¿te acuerdas Romanos 8:30? A los que llamó, a estos los justificó, ¿sí? Si Dios realmente te ha llamado, un verdadero llamado, cosas de la vida eterna. Amén. Amén. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo me imagino a Timoteo cuando le bautizaron. Timoteo, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí creo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre las manos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se cree para salvación. Romanos 10, 9 y 10. ¿Ok? Y había testigos ahí. ¿Usted se ha hecho eso? ¿Se acuerda? ¿Usted cuando se ha bautizado? He decidido seguir a Cristo. Amén. Timoteo, ¿sí? Echa mano de la vida eterna. Porque Dios te ha llamado y tú has confesado que Jesucristo es el Señor. Amén. No lo tomes por vano ese acto que has hecho. Has decidido, nadie te ha obligado a bautizarte. Ante muchos testigos, ¿sí? Delante de muchos testigos has hecho una profesión o confesión. Has dicho, quiero ser cristiano. ¿Alguna vez yo les he bautizado? ¿Alguna vez le he obligado a bautizarse? No. 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 Usted solo ha dicho, quiero bautizar. No porque sea perfecto, sino porque quiero ser cristiano. Asumir las consecuencias de ser cristiano. Ser cristiano es para pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabes qué es la mejor batalla? Por eso dice buena, es noble, es lo más excelente. Lo demás es basura, como decía Pablo. Para mí lo demás antes era, ¿qué dice Pablo? Basura, estiércol en otras palabras. ¿Ok? Muy bien. Tengo 5 minutos para terminar. Al hombre de Dios entonces se le conoce por las cosas que huye, por las cosas que persigue, por las cosas que pelea y por las cosas por las cuales él es fiel. Cerramos el versículo 13 y 14. Y esto va a ser más rápido. Te mando, dice aquí Pablo a Timoteo, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es tener un maestro para que te enseñe esto. ¿Sí? Porque si tú lees a veces dices, ay, no entiendo esta parte. Acá, al hombre de Dios se le conoce por las cosas del que es fiel. ¿Fiel a qué? Un hombre de Dios es fiel a qué. Y ahí en el versículo 14, él dice que guardes, ¿qué cosa? El mandamiento. En otras palabras, un hombre de Dios es aquel que guarda los mandamientos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, estoy parafraseando para que tú me entiendas el versículo, ¿sí? Guarda, eso es ser fiel, eso es ser un hombre de Dios, es guardar los mandamientos, porque hay 2 testigos que te están viendo. El Dios que creó todas las cosas, el Padre, y Jesucristo, ¿sí? ¿Qué dice el versículo que estamos leyendo? Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesucristo que dio testimonio, o sea, que dio el ejemplo cuando Poncio Pilato le decía, ¿eres tú el hijo del rey de los judíos? Tú lo has dicho. ¿Te acuerdas que Jesús, cuando ves los evangelios, siempre mantuvo
su firmeza en su confesión. Nunca se retractó. Podía haberlos liberado, pero Jesús estaba dispuesto a ir hasta la muerte, porque él era fiel al mandato que su padre le dio. ¿Te das cuenta? Entonces Timoteo le está diciendo, ¿sí? Hay dos testigos. Si tú eres un hombre de Dios, estoy parafraseando nuevamente para que usted me entienda. Si tú eres un hombre de Dios, que eres un hombre de Dios, por eso Pablo le da ese título a Timoteo, ¿sí? Guarda este mandamiento. ¿Qué mandamiento? Todos los mandamientos implican. ¿Por qué? Porque el versículo 13, en este caso, el versículo 13, le dice el por qué, y el versículo 14, el cómo. Más adelante vamos a estudiar el versículo. El versículo 13 le dice el por qué. ¿Por qué debo guardar yo el mandamiento? Porque hay dos testigos. El Dios, versículo 13, el Dios que da vida a todas las cosas, ¿sí? Y el Hijo, Jesucristo. Amén. Entonces, si yo quiero ser llamado un hombre de Dios o una mujer de Dios, ¿sí? Debo guardar, ¿qué cosa? Los mandamientos. ¿Y por qué debo hacerlo eso? Te están mirando. El Dios que dio vida a todas las cosas, y no solo Dios, Jesucristo a través de su ejemplo, ¿sí? Que Él fue hasta la muerte. ¿Sí? Fue hasta la muerte. Hay dos testigos. Ya, entonces, y ahora, ¿cómo guardo esos mandamientos? Y el versículo 14 te dice cómo debe guardar esos mandamientos, Timoteo. Por eso le dice, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha, traducido, sin mancha. Sin mancha, y no solo sin mancha, sino también ni reprensión. ¿Qué significa esto? Ninguna legítima acusación debe arruinar su testimonio. O sea, tratar de no hacer un mal testimonio en algo. ¿Sí? Guardar los mandamientos de Dios sin mancha. No manches los mandamientos del Señor. Y tampoco que nadie pueda reprenderte. Porque te van a acusar de muchas cosas. Te van a acusar. ¿Me entiendes? Pero si no son verdad, pues pasa. Pero que si te van a acusar de algo que no sean verdad, sino que si te van a ver, estés allá. Te pueden acusar de muchas cosas, ¿ok? Pero pueden ser falsas. Pero que nadie te acuse de algo que es verdad. ¿Has entendido lo que le dice? ¿Sí? No dar Sin mancha, motivos. no dar motivos. Y a veces damos motivos, a veces digo, porque a veces caemos también. Pero le está diciendo Timoteo, ¿sí? Guarda los mandamientos. ¿Eres un hombre de Dios? Sí. Resumo y termino con esto. ¿Eres un hombre de Dios, Timoteo? ¿Sí? Primero, resumiendo todo lo que he dicho hoy día, para que se te quede aquí. Timoteo, si eres un hombre de Dios, sí. Está preparado para enseñar. Está preparado para redarguir. Está preparado para corregir y para instruir a aquellos desde la autoridad que se te ha dado. ¿Qué? Según el contexto. Si eres un hombre de Dios, ¿sí? Aprende a huir de estas cosas que hemos detallado. ¿Sí? Huye de las pasiones juveniles, huye del pecado sexual, huye de la idolatría, huye de estas cosas del mundo, ¿sí? De la vanagloria, de los deseos de los ojos, huye de estas cosas. De la arrogancia, huye de la ira, huye de la soberbia. Te estoy aumentando muchas cosas. Aprende a huir de esas cosas. Si eres un hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Segunda carta a Timoteo, también la paz. Sigue eso. Si eres un hombre de Dios, sí, pelea la buena batalla de la fe. Es una pelea. ¿Sí? Peleas contra la carne, peleas contra Satanás, peleas contra la oposición del mundo, y en el mundo están todos aquellos que no están sujetos a la verdad, que no han conocido la verdad, van a pelear contra ti. Y aún los propios creyentes que dicen ser creyentes van a pelear contra ti. ¿Sí? Aprende a pelear. ¿Por qué? Porque hay una promesa.
He peleado la buena batalla de la fe. ¿Sí? Y más adelante, los versículos que siguen, la siguiente semana, le va a dar motivaciones cómo debe pelear esa batalla de la fe. Más adelante, el próximo domingo. ¿Ok? Entonces, huye, ¿sí? Pelea. ¿Sí? Eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, sé fiel. ¿Sí? Y el Señor te va a decir, tienes su recompensa. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Oremos para terminar. Amén.